Continuamos. Vamos a seguir leyendo los escritos de Luisa, donde Jesús nos va a manifestar más de esto que hemos hablado hasta ahora. En el volumen 14, antes, perdón, es que luego ya tengo Alzheimer y se me olvidan algunas cosas. Quiero leerles el Catecismo de la Iglesia, el 260, que sí era el que nos había dicho Marta. Y dice así: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Eso es santidad divina. Y luego continúa el catecismo y dice: pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si se fijan, son dos cosas diferentes. Uno es entrar en la unidad perfecta, y dice el catecismo, pero desde ahora, o sea, como todavía no se logra eso, por lo pronto es ser habitados por la Santísima Trinidad. Dos cosas diferentes. 260 para que lo lean. Y ahora sí continuamos con Luisa. En el volumen 14, lectura 42, dice: hija mía, amada de nuestra voluntad, te he traído al seno de nuestra divinidad a fin de que tu querer, o sea, tu acto, ese es el querer, a fin de que tu querer se extienda mayormente en el nuestro y tome parte en nuestro modo de obrar. Entonces llevan a Luisa, la introducen en esta Trinidad para que los actos de Luisa se conformen a los actos de la divinidad. O sea, que sean uno con los actos de la divinidad. Porque dice que se extienda mayormente en el nuestro y tome parte en nuestro modo de obrar. Por lo tanto, la criatura fue creada para compartir junto con Dios sus actos. Tiene que compartir junto con Dios los actos de la creación. Tiene que compartir junto con Dios los actos de la redención. Y tiene que compartir junto con Dios en los actos de la santificación, para poder decir que son realmente una sola cosa y hacer realidad ese artículo del catecismo que es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Dice: nuestra divinidad es llevada naturalmente a la generación. No hace otra cosa que generar, y todas las cosas creadas por nosotros llevan consigo la virtud de generar. El sol genera la luz en cada ojo humano, en cada obra y paso. Parece que se multiplica por cada hombre, por cada planta y por cada punto de la tierra. Si no tuviera la virtud,
la conexión con su creador generador, el sol jamás podría dar luz a todos ni estar a disposición de cada uno. La flor genera otra flor, toda igual a ella. La semilla genera otra semilla. El hombre genera otro hombre. Así que todas las cosas llevan consigo la virtud de su creador, de generar. Así que somos llevados naturalmente a generar y a reproducir seres semejantes a nosotros. Por eso te he llamado en nuestro seno, a fin de que viviendo con nosotros, tu querer, difundiéndose en el nuestro, sea grande, genere en los demás lo que ha recibido de nosotros. Y ahora ya sabemos cuál es el papel de Luisa. Luisa recibe la generación de Dios en ella y ahora Luisa genera en nosotros lo que ella recibió. Genera en nosotros la vida divina. Ese es el papel de Luisa. Dice, difundiéndose en el nuestro sea grande, genere junto con nosotros santidad, luz, amor, y multiplicándose junto con nosotros en todos, genere en los demás lo que ha recibido de nosotros. Lo único que nos queda por hacer respecto a la creación es que nuestra voluntad obre en la criatura como obra en nosotros. Nuestro amor quiere hacer salir de nuestro seno a nuestra voluntad para ponerla en la criatura, pero va buscando a quien esté dispuesta, quien la conozca y la aprecie, y genera en ella lo que genera en nosotros. He aquí por qué tantas gracias, tantas manifestaciones sobre mi voluntad. Es la santidad de mi querer que lo exige, que antes que sea puesta en el alma, sea conocida, amada y reverenciada, y que pueda desenvolver en ella toda su virtud y potencia, y sea cortejada por nuestras mismas gracias. Así que todo lo que te hago a ti no es otra cosa que amueblar y adornar la morada a mi voluntad. Por eso se atenta. Aquí en nuestro seno aprenderás mejor nuestros modos y recibirás todas las prerrogativas que conviene a los designios que hemos formado de ti. Aparentemente esto es para Luisa, o sea, lo estamos leyendo y se está refiriendo a Luisa, pero Luisa es el original. Nosotros vamos a hacer copias de Luisa. El trabajo fuerte de Dios es en Luisa porque es donde construye. Para hacernos a nosotros es mucho más sencillo, es simplemente hacer copias fotostáticas. ¿Sí? ¿Pero qué se necesita para hacer una copia fotostática? ¿Mande? Bueno, se necesita el original, claro. Y se necesita que la hoja, porque es en donde se va a hacer la copia, se someta primero a pasar y segundo el calor. ¿Sí? Si han tocado una hoja después de salir, está caliente. Ese es lo que la plasma. O sea, el sufrimiento. Punto. Para poder hacer la hoja, para poder hacer la copia, se necesita la disposición al sufrimiento.
al sufrimiento de hacer la copia. Y entonces todo esto que recibe Luisa se va a plasmar en nosotros. Ahora vamos a oírlo, pero no para Luisa, sino para nosotros. Vamos a ver si es cierto. Es leer lo mismo, nada más es cambiar al sujeto. Ahora ya no es Luisa, ahora es cada uno de nosotros. Y dice, por eso te he llamado en nuestro seno, a fin de que viviendo con nosotros, tu querer, ese comer palomitas de alguien por aquí, ¿sí? Ese hacer nuestro trabajo diario, ese atender a nuestra familia, todo lo que hacemos continuamente, ese es nuestro querer, ese es nuestro acto. Ese acto se tiene que difundir en los actos de Dios, como dice aquí. Dice, a fin de que viviendo con nosotros, tu acto, difundiéndose en el nuestro, sea grande, genere junto con nosotros santidad, luz, amor, y multiplicándose junto con nosotros, genere en los demás lo que ha recibido de nosotros. Luisa lo recibe, Luisa empieza a generar en nosotros. Y ahora nuestros actos, unidos con los actos de Dios, van a generar en los demás. Y ese es el modo como Dios va a acabar con el mal en este mundo. Si ustedes recuerdan en el Apocalipsis, cuando salen los jinetes, ¿se acuerdan del último jinete? El que sale en caballo blanco, con una bandera que se llama Victoria, que dice Victoria, y que es quien va a acabar con sus enemigos con la espada que sale de su boca, o sea, con la palabra. Y esa palabra de Dios, ¿de dónde sale? De los actos de las criaturas. Y dice Jesús algo que quizá parezca inverosímil lo que voy a decir ahorita, porque dice, si alguna alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos hechos en mi voluntad. Eso se los dejo para que lo mediten, para que vean la responsabilidad enorme que nos están dando, porque esto es para nosotros. Y porque esa es la finalidad de la creación, unirnos a todos los actos de Dios. Y ahora esos actos son actos que son llevados para la salvación del hombre y para la restitución del hombre. Así que si alguna alma se llega a involucrar con la divina voluntad, será por los actos de ustedes. Y si no los hacen, muchas almas quedarán sin poder entrar. Ojo con eso. ¿Cómo, perdón? Por eso, el aborto que habíamos hablado hace rato. Y esto es el efecto del pecado. Estamos viendo esto por el tema del pecado y todos pensamos que venimos a oír de fornicación, de asesinato. No, estamos hablando de lo que le pasa a Dios. Porque cuando yo no hago un acto como Él quiere, al que estoy dañando es a Dios. ¿Sí? Y le estoy impidiendo que lleve a cabo todo esto. No es que le dije algún improperio a Guille, no es que la insulté, la ofendí, no es que la golpeé, no, eso queda aparte. Es lo que le estoy impidiendo a Dios llevar a cabo. Y le estoy impidiendo llevar a cabo su naturaleza.
ya lo oímos, somos llevados naturalmente a generar seres semejantes a nosotros. No lo ponga como otro pecado, simplemente vea las consecuencias de nuestros pecados. ¿Sí? No lo ponga como otro, es lo mismo, rechazar lo que Dios quiere de nosotros. Y ahora estamos tratando de ver las consecuencias de eso. Dice, hija mía, nuestro deseo de que las criaturas vivan en nuestro querer es grande. Nos encontramos en las condiciones de una pobre madre que siente la necesidad de poner fuera su parto y no lo puede hacer. Esto es interesante. Para nosotros los hombres esto no tiene mucha profundidad. Para las mujeres que han tenido un hijo por parto, sí, saben lo que es un parto y saben lo que es quererlo poner fuera y no poder. Sí lo conocen, ¿verdad? Nosotros no, bendito sea Dios. No. Dice, no tiene dónde ponerlo ni a quién confiarlo, ni tiene quien lo reciba. Pobre madre, cuánto sufre. Así se encuentra nuestro ser divino. Sentimos la necesidad de generarnos a nosotros mismos, pero ¿dónde ponernos? Si nuestra voluntad no es vida de la criatura, no hay lugar para nosotros. No tenemos a quien confiarnos, ni quien nos alimente, ni el cortejo que requiere nuestra majestad adorable. Y como nuestra Trinidad Santísima está siempre en acto de generar, estos nuestros partos permanecen reprimidos en nosotros mismos, mientras que queremos generar nuestra Trinidad divina en las criaturas. No por algo las potencias del alma son 3, ¿sí? Porque son 3 divinas personas. La divina voluntad es la representación, por decirlo así, del Padre, que es la potencia creadora. La segunda potencia, ¿cuál es? Inteligencia, la sabiduría del Hijo. Y la tercera voluntad, la memoria. Y yo pregunto, ¿Dios tiene memoria? ¿Dios tendrá memoria? Dios todo lo tiene en presente. Entonces, ¿por qué nuestra voluntad, nuestra tercera potencia del alma, es memoria? ¿Que no es la imagen, no sería la imagen del Espíritu Santo? No, es que si yo no recuerdo, no llego a amar. Para amar necesito conocer, y para conocer necesito recordar. ¿De qué le sirve a usted conocer ahorita a su princesa azul? No, rosa, a su princesa rosa, si el día de mañana no se acuerda ni siquiera que la vio, ni el nombre. ¿Sí se entiende? O sea, ahorita alguien se conoce, se entienden, se gustan, se atraen, quedan de verse al otro día, pero al otro día no se acuerdan, como si no hubiera pasado. Y si se vuelven a encontrar, se vuelven a gustar, se vuelven a entender, se vuelven a citar y al siguiente día ni se acuerdan. Nunca hubiera surgido el amor. Como la tercera persona de la Trinidad es el amor de Dios, es lo que es el amor ya completo de Dios, que son los 2 movimientos de los que hablábamos anoche, el movimiento de dar y el movimiento
movimiento de corresponder, esos dos movimientos conforman el amor total. Y ese amor total lo encierra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para darnos lo que Él contiene, necesita el conocimiento. Conocimiento. Por eso es que la tercera potencia es memoria. Para recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Si uno tiene mala memoria, para estar recordando, repasando y llevando a cabo esto, ¿qué es lo recomendable? No, es que estamos hablando ya estamos hablando de problemas, ¿cómo diríamos? Físicos, carencias de nosotros. Dios no se fija en sus carencias. Dios se va a fijar en su voluntad, lo que usted quiere. Usted quiere recordar. Está un día Jesús platicando con Pedro y Pedro está muy triste. Y le dice Pedro a Jesús, le dice: Maestro, es que tus enseñanzas son maravillosas, pero yo parezco una red de pescar. Dice, es como la meto al agua, la saco y ¡prum!, todo se me escurre, no me acuerdo de nada. ¿Sí? Y le dice a Jesús: no te apures, no te apures. Cuando sea necesario, saldrá, está dentro de ti. La palabra de Dios nunca deja de cumplir su acción. No importa si nuestro cerebro lo retiene, el cerebro no tiene importancia. ¿Quién piensa en nosotros, el cerebro o el alma? El alma. ¿Quién habla en nosotros? El alma. Le dice Jesús a Luisa, no es no recuerdo por dónde empieza, no es tu palabra, es el alma. No es tú la que piensas, es el alma. Todo queda en el alma y no hay almas retrasadas. ¿Sí? No hay almas retrasadas. A veces confundimos, y esto es importante recalcarlo ahorita, a veces confundimos el cuerpo con el espíritu. Y pensamos que si yo soy de poca memoria, que si yo soy lo que sea, no importa, con eso ya mi espíritu es que no tiene forma de alimentarse. Perdón, pero el cuerpo es un simple mecanismo. Voy a poner como ejemplo un carro, un coche de esos últimos modelos o de los futuristas que nos presentan en los anuncios, que ya se maneja solo, se estaciona solo, hace todo solo, ¿sí? Lo único que yo hago es me subo y me siento y me lleva. Bueno, resulta que me subo a mi coche que acabo de comprar y que la tarjeta madre se descompuso. Y entonces, no, eso no lo diga. Es que dijo pues no, eso no. Se descompuso la tarjeta madre y entonces lo tengo que manejar yo. Pero como la tarjeta madre está descompuesta, lo quiero arrancar y toca el claxon. Le quiero tocar el claxon y se prenden los limpiadores. Prendo las luces y salgo en reversa. ¿Qué van a decir las personas que están afuera? Está loco, está loco. No, no está loco. Lo que pasa es que no le sirve el carro. Eso es lo que somos nosotros. El chofer de este coche es mi alma. Y mi coche a veces tiene descompuesta la tarjeta madre. O sea, actuamos diferente. ¿Se entiende? Entonces no se apure por no tener memoria. Su alma sí la tiene. Perdón, no te oí.
Creo que la respuesta es muy obvia. O sea, por eso, pero la respuesta es muy obvia. Estamos hablando en modo humano. Estamos hablando en modo humano. Y a veces nosotros, para comunicarnos con Dios, usamos nuestros modos. ¿Sí? Yo me tengo que acordar de fulano. Y resulta que si yo con ese fulano estoy uña y mugre todo el día, no necesito recordarlo. Dios lo tiene todo presente, pero como no lo tengo presente eso, entonces tengo que mandar decir una misa por mi difunto. Acuérdate. Bueno, es un modo de decirlo. Perdón, pero ahí sí yo no quisiera entrar. Yo lo único que digo... Ya van, calmada. Preguntó que por qué los sacerdotes dicen en una misa, acuérdate de... ¿Sí? Dios no necesita recordar. Tengo dos preguntas. No, nada más una. Ya se me olvidaron. Bueno, una era, ¿por qué? O sea, dice que Dios no tiene memoria. Ay, Dios no tiene memoria. Yo no entiendo muy bien eso, doctor. Entonces, si Dios no tiene memoria, ¿se le olvida lo que yo le pido y le tengo que volver a recordar? No. Le voy a poner un ejemplo. Hasta aquí llegué. ¿Su bolsa? ¿La quiere abrir? ¿Está abierta? ¿Seguro? A ver, suéltela. Ya. ¿Tiene bien sabido lo que hay aquí? No. Ah, bueno, sí está mal, dice. Fíjese en eso, lo está viendo. Sí. ¿Lo tiene que recordar? Sí. No, porque lo está viendo. Bueno, se me olvida lo que trae. No, pero es que aquí está. Ah, ok. ¿Sí? Si lo guarda y lo trae aquí, entonces necesita recordar. Pero así lo está viendo. Dios todo lo tiene en presente. No necesita recordarlo. Aquí está. ¿Sí? Y Dios nunca nos mete a la bolsa. Ni la deja olvidada por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, primera. Segunda. La otra era del alma. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, si el alma, ¿cómo era? ¿La memoria o la mente o algo así? La inteligencia. Y nosotros sentimos por el alma o actuamos por el alma, algo así era. Cuando odiamos, ¿quién odia? Digo, del cerebro y el alma, que el alma es el que piensa y actúa. Entonces, cuando nosotros tratamos mal a otra gente, que es nuestro prójimo y que dice Dios que debemos de amarlo y tratarlo como a nosotros, ¿quién lo está tratando mal, el cerebro o el alma? A ver, yo tengo aquí en la mano un micrófono, ¿sí? Es de metal, está pesadito y está durito. Yo agarro ahorita este micrófono y le doy un microfonazo a esta mujer, ¿sí? Le hago una herida, empieza a sangrar, en fin. ¿Quién le hizo eso a ella? ¿El micrófono o yo? Yo. No sé si ya se contestó. Mi cuerpo nunca ha pecado. El cuerpo nunca peca. El cuerpo es un instrumento. Ayer decíamos en la noche que si tuviéramos que darle a Dios nada más lo espiritual,
poco le podríamos dar, pocos actos podríamos hacer con el espíritu. Por lo tanto, nuestro cuerpo nos sirve para ir haciendo actos, y en esos actos Dios va depositando todo lo que Él quiere poner. Ahora, esos actos son llevados a cabo por mi alma, no es mi cuerpo el que lo hace. Cuando mi cuerpo envicia al alma, cuando el alma se envicia, entonces el alma empieza a hacer que el cuerpo use determinadas facultades de él para satisfacer ese placer ilícito. ¿Sí? Claro. No, tenemos esas dos naturalezas en nosotros. Y las dos naturalezas necesitan alimento. El alimento material para mi cuerpo y el alimento espiritual para mi alma. ¿Sí? El único problema es que en la actualidad y yo creo que desde siempre y hasta siempre, nos preocupamos por el alimento material. Y el espiritual lo vamos dejando de lado. Y a un niño lo dejamos simplemente con el catecismo que recibió, con la primera comunión, y párele de contar. Y de ahí en adelante, que haga lo que quiera. Y en la actualidad, no, ya ni eso hay. El alma necesita necesita alimento. Ahora, el cuerpo se está alimentando con los placeres del cuerpo. Al alma empieza a tomar esos alimentos como si fueran para ella y empieza a acostumbrarse a esos alimentos. Entonces el alma empieza a llevar al cuerpo a buscar eso, y esa es un alma enviciada. Dice Jesús, resistir, vencer la tentación es muy sencillo. Cuando una tentación me asalta, si yo digo, no la quiero, o sea, la desprecio, no vuelve, porque Satanás no resiste que lo despreciemos. Como es el padre de la soberbia, no resiste que una criatura, entre comillas, inferior a él, porque así nos cree, le digamos, no, sácate. Entonces, si es una tentación, el simple rechazarla es suficiente. Pero dice Jesús, pero si no se va, entonces quiere decir que ya no es tentación, es un vicio radicado en el alma, y esa sí cuesta trabajo, porque ahí ya no es el demonio quien me viene a tentar, soy yo el que quiere hacerlo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué nos lleva al pecado. O sea, lo que me lleva al pecado es mi voluntad. ¿Sí? Usamos al demonio, sí lo usamos para excusarme. Y digo, no, es que el demonio me puso una tremenda, me puso una tentación pavorosa, caí. Y dice, ay sí, pobrecito, ¿no? No, somos nosotros los que vamos al pecado, somos nosotros los que queremos el pecado y somos nosotros los que usamos todo para pecar. Entonces, no es el cuerpo el que peca. Ahorita alguien está violando a una persona allá afuera, ¿sí? ¿El cuerpo está pecando? No, el cuerpo funcionó perfecto. Le funcionó a las 1000 maravillas al violador para violar. ¿Qué es lo que estuvo mal? La voluntad del hombre en querer usar aquello, pero en un acto ilícito. ¿Sí le queda? Ya guardó las cosas en su bolsa. Espéreme. Gracias. Entonces, dice, y como nuestra Trinidad Santísima está siempre en acto de generar
estos nuestros partos permanecen reprimidos en nosotros mismos, mientras que queremos generar nuestra Trinidad divina en las criaturas, pero como no viven en nuestro querer, no hay quien reciba nuestra generación divina. Hija mía, mi voluntad es incansable, queriendo mantener la vida, el orden, el equilibrio de todas las generaciones y del universo entero, no puede ni quiere cesar en su trabajo. Mucho más que cada movimiento es como dado a luz por ella y atado con vínculos inseparables. Ahora, Dios tiene establecidos todos los actos de las criaturas y el número de los actos de ellas. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado ahí? O sea, Dios crea, establece el número de actos que tenemos para nosotros. Dice, por eso el empeño de estos actos, porque establecidos por Dios, vienen tomados por mi divina voluntad, los ordena y pone su vida dentro de ellos. La divina voluntad pone su vida en cada acto que ya estableció para nosotros. Dice, pero ¿quién da el cumplimiento a estos actos? ¿Quién da el cumplimiento a los actos establecidos por el Ser Supremo? Quien coopera y se hace dominar por la voluntad divina. ¿Qué pasa cuando no hacemos, qué pasa cuando no hacemos caso y no vivimos en esta divina voluntad? Estamos impidiendo esto, que la vida de la divina voluntad que está en cada acto que Dios generó para nosotros, lo estamos reteniendo en Él. Nos hablaba de la madre que quiere dar a luz y no puede, de esa parturienta que está queriendo sacar ese niño y no puede. Yo les hablé de que ustedes conocen de eso. ¿Qué sentirá Dios que tiene el parto de todos los actos de toda la familia humana y no puede sacarlo porque no encuentra dónde ponerlo? Hablábamos el día de ayer del que Jesús tiene que tomar sobre de sí no solo la pasión, el sufrimiento y la muerte que nos corresponde a cada uno de nosotros, sino que tiene que tomar sobre de sí el sufrimiento de la divina voluntad, que es el sufrimiento que ha tenido esta voluntad por no poder dar a luz todos los partos que tiene en ella. Ese es el sufrimiento que hace sudar sangre a Jesús en el huerto de los olivos. Ese es el sufrimiento mayor. Lo que nosotros le hicimos es nada comparado con lo que tiene que sufrir por lo que sufrió la divina voluntad. Y eso nos lleva a una conclusión tremenda. Ojalá y que se entienda. Jesús viene a redimirnos a nosotros, sí, ¿verdad? Pero también se viene a redimir Él. Viene a redimir a la Trinidad. Porque la Trinidad no pudo completar su trabajo en nosotros. Por lo tanto, no tendría ningún sentido salvar la casa y no salvar al habitante de esa casa. Y el habitante de esa casa es la divinidad, la casa somos nosotros. Jesús, para redimir esto, toma lo nuestro y lo lleva a cabo, lo sufre Él, pero también tiene que tomar todo lo de la divinidad, del sufrimiento de la divinidad, porque la divinidad sufre,
y tiene que ponerlo en práctica para redimir el sufrimiento de la divina voluntad. Se dice que Dios no sufre, no es capaz de sufrir. Santo Tomás de Aquino nos da la definición del sufrimiento y nos dice que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Dios quisiera que todos viviéramos en esta armonía de voluntad de Él con la nuestra, pero no es. Por lo tanto, es un sufrimiento. Dios no quisiera que fuéramos lo que somos, pero lo somos. Ese también es un sufrimiento de la divinidad, según la definición de Santo Tomás. ¿De acuerdo? Dígame. Micrófono. Ya se fue. Ah. Ahí. Yo quería preguntar, este número de actos que ya tiene Jesús en cada uno de nosotros, pero cuando hay un accidente o un asesinato, ¿ahí qué pasa? Si no era el número de actos que Dios tenía para nosotros. Jesús dice que la decisión de muerte siempre es de Él, pero que por la maldad del hombre a veces hay muertes que no son voluntad de Él. Pero ahí entra el punto de la muerte, el punto final, que es la presencia de Jesús en el alma antes de morir. Tiene que ser un instante antes de morir, porque debe ser en el tiempo y voluntario. Le explica todo, le explica lo que Dios ha hecho, le explica lo que el hombre ha hecho, le explica todo y le dice, ¿qué crees? Yo tenía todo esto para ti, pero te lo están quitando. Entonces toma mi voluntad y con ella rehaz todos esos actos y muérete con mi voluntad. Y en ese momento el alma readquiere todo lo que no le permitimos. Eso pasa con el suicida. Eso pasa con los niños abortados. O sea, no es que Dios nada más les haya dado 100 actos y decir, pues mira, como estás dentro de tu mamá y todo, ahora te tienen que abortar. No, el aborto es un crimen. El aborto es un quitarle a Dios la posibilidad de repetir su vida en aquel niño. No es tanto el problema de la vida del niño, el problema es la vida de Dios en el niño. ¿Sí? Y entonces, en el momento que aquel niño está por fallecer, se le presenta a Jesús, porque el alma no es un alma feto, el alma es un alma completa. No hay almas feto, ni almas bebé, ni almas embrión, es un alma. Le hace lo mismo y le dice, toma mi voluntad y muérete con ella. ¿Sí? Entonces nosotros al ver la cruz, es como que Jesús nos dice, aquí estoy con todos tus actos reprimidos que no has hecho. Podría ser la forma diferente de ver a la cruz, ya no tener esa compasión de pobrecito, sino que nos duela verdaderamente que Él está crucificado porque nosotros no le permitimos hacer su vida en nosotros. Estamos reprimiéndole su vida divina en nosotros. Cuando Jesús llega a la cruz, ¿qué le dice? Cuando Jesús llega a la cruz. Sí, cuando ya le ponen la cruz y ahora tómala. ¿Qué le dice? Cuando ya está crucificado. No. Cuando apenas se la... Sí, pues que tomemos su cruz y que lo sigamos. ¿No? ¿Qué le dice Jesús a la cruz? Cruz adorada, finalmente te abrazo. Finalmente te abrazo. Cruz adorada. En ti, el anhelo de Jesús es la cruz.
Lo que Jesús viene a hacer a este mundo es a sufrir. Quiere sufrir porque sabe que a través de ese sufrimiento nos está purificando y nos está redimiendo y nos está dando la posibilidad de restituirnos a esto. Por eso es cruz amada, cruz adorada, por fin llegas. Y luego, a ti te encargo a todos mis hijos. Nos encarga la cruz. No es que el sufrimiento venga así, no. Debemos sufrir. Dios nos creó para sufrir. Al que no le guste, ahí está, pare de sufrir allá afuera. Gracias. La iglesia, o sea, Dios nos creó para sufrir. ¿Por qué para sufrir? Dios creó a Adán con una voluntad libre, capaz de vivir sola sin la unión con Dios y obtener todos los placeres del mundo. Para que Adán hubiera logrado apropiarse de ese don, ya hacerlo suyo, en definitiva, necesitaba renunciar a lo propio. Por eso era necesario que Adán conociera el mal. Anoche nada más lo mencionamos así. No, pero una decisión libre siempre es con conocimiento. Si Dios me da su vida, pero no me hace saber que tengo otra posibilidad de vida y me hace saber lo que esa otra posibilidad me puede dar, perdón, pero nunca podré decidir libremente. Por lo tanto, el conocimiento del mal es necesario. Y se lo dice Jesús a Luisa de esa manera. El hablarte del mal es necesario para que sepas a lo que tienes que renunciar. Y una vez renunciando a eso, ahora sí puedo optar libremente por la vida divina. Eso se llama sufrimiento. Le dice la Virgen a Luisa, no hay mayor sufrimiento en este mundo que no darle nunca vida a la voluntad humana en ningún acto, ni siquiera en un respiro. No hay mayor sufrimiento que este. Eso es lo que nos va a brindar el ser felices con la felicidad que Dios quiere para nosotros. Y esto, lo crean o no lo crean, lo acepten o no lo acepten, de todas maneras se les va a hacer realidad. Todo lo que tenemos como nuestro gozo, felicidad, todo lo que hemos logrado en la vida, para entrar al cielo, si es que se salvan, se lo van a tener que quitar. Y ese quitar es en el purgatorio. El purgatorio es una purificación de todo lo que llevamos que no es de Dios. En el cielo no entra vida humana, en el cielo entra única y exclusivamente vida divina. Así que no importa si lo creen o no, lo van a vivir. Y si no se lo quieren quitar, entonces toda su eternidad, porque ya no puedo decir su vida, toda su eternidad van a vivir con lo que tienen, pero ese es el infierno. Y ya habíamos hablado ayer, habíamos puesto un ejemplo de un infierno en modo material, que creo que es bastante pesadito. ¿Qué sea el infierno en modo espiritual? ¿Quién sabe? ¿Sí? O sea, pero es la ausencia de bienes. Entonces, o se lo quitan o se lo quitan para entrar al cielo. Si no se lo quitan, entonces van a estar felices ahí con su gran amigo. Doctor, yo tengo una preocupación y una cosa también que no entiendo, que ya estoy hecha bola.
¿Los 10 mandamientos son la divina voluntad o es cosa diferente? Y sí, también solamente se van a salvar los que están en la divina voluntad, y yo que no estoy en la divina voluntad y estoy en los católicos y tratando de seguir los 10 mandamientos, ¿no me voy a salvar? Ya no entendí. Yo no sé a qué plática fue. Aquí, pero si no que... Perdón, pero creo que el otro grupo está del otro lado. Yo estoy hecha bolas, doctor, Sí. yo no he entendido. No, mire, o sea, ¿qué son los mandamientos? ¿Se acuerda del burro? Ah, no, yo nunca lo del burro. Lástima, el garito. Los mandamientos son la forma en que Dios tiene para empezarnos a sacar de esa barranca en la que caímos, de esa ausencia de Dios. Entonces Dios nos empieza a dar más o menos, da cositas para empezarnos a acercar a Él. O sea, nos ponen los mandamientos, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? No fornicarás, no levantarás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo. No, usted diga, no desearé al hombre de mi prójimo. A tu padre y a tu madre, y llega a no robarás, no matarás. Híjole, no se acuerda. Bueno, eso es el inicio de regresar al hombre al punto de origen. Nos va marcando, dice San Pablo, la ley no me justifica, la ley me hace reo de pecado. Fíjese lo que dice, porque ahora ya tengo una norma y ya sé lo que debo y lo que no debo hacer. Si lo sigo, voy bien. Si no lo sigo, ahora ya sé que es pecado. Porque si yo antes de saber la ley, yo mataba, no era un pecado como después de saber que eso es un pecado grave. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera de irnos sacando. Cuando Jesús llega a este mundo, nos deja la ley, o sea, los mandamientos, y nos da el Evangelio, nos da su iglesia, nos da los sacramentos, todo lo que tenemos en la actualidad. Y si lo seguimos, nos salvamos. ¿Sí? Así que no se apure, se va a salvar. O sea, siguiendo eso. Pero está Jesús y llega un joven rico. Y le dice, maestro bueno, ¿qué necesito para conseguir la vida eterna? ¿Qué le dice? Ahí, primero es, cumple los mandamientos y listo, no le dice más. Cumple los mandamientos. ¿Te quieres salvar? Ahí está. Y entonces el joven rico le dice, pero Señor, es que eso lo cumplo desde joven, desde niño. Y entonces en San Lucas dice, y Jesús lo vio, lo amó, y le dijo, entonces lo que quieres no es salvarte, no es la vida eterna, lo que quieres es ser perfecto. Hay dos cosas diferentes, una cosa es la salvación y otra cosa es la perfección. ¿Quieres ser perfecto? Bueno, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y el joven se fue muy triste porque era muy rico. Y entonces uno dice, ay, qué bueno, ya me salvé, yo no tengo ni en qué caerme muerto. O sea, no es un mandamiento para los ricos, es un mandamiento para todos, porque todos somos ricos en nuestro interior, ricos de costumbres, ricos de pensamientos, ricos de soberbia, ricos de todo lo que tenemos, incluso de prácticas religiosas. Si no lo dejo, si no se lo dejo al que no tiene nada, si no tomo mi cruz, no puedo llegar a ser perfecto. ¿Y cuál es la perfección? Seguir a Jesús con la cruz, ¿a dónde? Al Calvario. ¿Para qué? Para morir,
¿Para qué? Para que me entierren junto con Él, para resucitar junto con Él. Y ahora resucito junto con Él, y esa es la gloria, esa es la perfección, porque ahora resucito a una vida gloriosa, ahora resucito a una vida totalmente diferente a la que llevaba. Entonces se va a salvar, no hay problema. ¿Sí? Ojalá y quiera ser perfecta. Eso ya es otra cosa. Si quiere, qué bueno. Entonces, ¿quién da el cumplimiento a estos actos establecidos por el Ser Supremo? Quien coopera y se hace dominar por la voluntad divina. Con la cooperación y con su dominio, siente el vínculo y la inseparabilidad de ella, y siente correr su vida divina en sus actos. Mientras que cuando no coopera, pierde el dominio de mi voluntad divina, y en vez de hacerla mía, hace su voluntad, y cada acto de voluntad humana forma un vacío para lo divino en su alma. Estos vacíos desfiguran a la pobre criatura, y como ha sido hecha para Dios, solo Él puede llenar estos vacíos, porque los actos cuyo número está establecido debían servir para llenarla del ser divino. Nosotros hemos tratado de llenar estos vacíos con cosas materiales, con amistades, con amores, con posesiones, con poder. Pero somos insaciables, no sé si ya se han fijado. Queremos algo, lo obtenemos y ya queremos otra cosa. Obtenemos esa otra cosa y volvemos a lo mismo, ya la obtengo, ahora quiero más. Por eso es que estamos siempre queriendo más y más y más, y nunca llegamos a lo que dijo San Agustín. ¿Qué dijo San Agustín? Mi alma estuvo inquieta hasta que te encontré, hasta que te conocí. En ese momento todo se tranquiliza. Micrófono. Para este camino de perfección, como les pedía a este joven rico, sería este caminar que nos sugiere también Jesús, no nada más con los mandamientos, sino al dar más. Al que te pida 1 kilómetro, camina 3, al que te ofenda y te ponga una cachetada, pon la otra. En fin, este caminar dando más, ¿sería este camino también a la perfección? Entra dentro de, ¿sí? Parte de, nada más que entender que todo eso es parte de la virtud, es el acto de la voluntad humana, o sea, haciendo ese tipo de cosas de humillación, de aguante, de semejanza con Jesús, pero a través de mis virtudes. Pero ahora viene la parte distinta, que es el obrar con la voluntad de Dios. Ahora eso, o sea, se perfecciona, vamos a decirlo, con el acto divino en la criatura. El acto divino es lo que cuenta, es lo que necesitamos entender, que esa es la parte mayor. Todo lo demás queda a un lado, no que no sirva, porque luego dicen, no, es que el doctor dijo que no servía, el doctor es un hereje. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo eso queda prácticamente a un lado ante el acto divino. Y es muy simple, ¿quién es más santo? ¿Padre Pío o la Virgen María? La Virgen María. ¿Quién es más santo? ¿Juan Pablo II o la Virgen María? Ahora júntenme a todos los santos, a todos. Todos juntos, ¿serán más santos que la Virgen María? No, ¿por qué? Porque ella tiene actos
actos divinos. Un acto divino la hace más grande que todos los santos. Un acto divino. ¿Sí? Entonces, por favor, entendamos que no es que estemos minimizando lo anterior. Le estamos dando el valor que tiene y dentro de este camino de santidad hecho o logrado con la voluntad humana. Ahora lo que Jesús nos está ofreciendo es quita lo tuyo y me pongo yo en ti. ¿De acuerdo? Necesito tener cierto número de actos divinos para que venga a mí a habitar la divina voluntad y fundirme en el divino querer. No, es al revés. Necesita tener a la divina voluntad en usted para que esos actos divinos empiecen a salir de usted. O sea, Dios necesita un lugar donde poner su vida. Lo leímos hace unos momentos. O sea, ese lugar es la divina voluntad. Si yo no tengo la divina voluntad en mí, la vida divina no se puede poner en mí porque no me cabe. ¿Sí? Dice Jesús, cuando creamos al hombre, le quisimos dar todo nuestro ser, pero no es capaz de contenerlo porque no le cabe. Por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para que la hiciera crecer a esa vida divina hasta donde Él quiera. No nos pone un límite, sino me da su voluntad y me dice, hazla crecer. Entonces, lo primero que necesitamos es tener la divina voluntad de nosotros. Ese es otro error que hemos tenido. Pensamos que la finalidad de nosotros es vivir en el reino de la divina voluntad. No es cierto. Vivir, tener la divina voluntad de nosotros es camino, para que a través de esa divina voluntad en nosotros, Dios pueda depositar su vida y lleguemos a darle a Dios su triunfo. Y dice, el triunfo de Dios es el querer humano obrando en el querer divino. Ojo con eso, el querer humano obrando en el querer divino. O sea, ahora la criatura va a obrar dentro del querer divino, dentro de la vida divina. Por lo tanto, los actos de la criatura se verán inmersos en el acto único de Dios, pero eso solamente se puede a través de la divina voluntad. ¿Sí? Es camino, o sea, no es finalidad, sino es camino para poder llegar a tener esa unidad en el querer divino. ¿Sí? Jesús le dice a Luisa, hija, recemos, pero reza como rezo yo. Y después de eso le empieza a decir cómo reza. Y resulta que es un giro, no es un rezo, es un giro. Y empieza a recorrer todo lo que Dios hizo, lo empieza a hacer propio y se lo empieza a ofrecer. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es hacer el acto de rezar en la divina voluntad. Eso ya es un acto en la divina voluntad, sí. Pero no tiene la profundidad ni tiene el efecto que tiene el hacer un giro, que es primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? En ese momento me voy y me pongo allá, en el momento de la anunciación. Porque la divina voluntad, como vive en la eternidad, vive en un eterno presente, yo en la divina voluntad me pongo en ese momento. Y estoy ahí, no es pensado, es realidad. Estoy viendo la reacción del ángel, los sentimientos del arcángel,
¿Qué sentimientos tienen? ¿Qué habrá sentido? ¿Se puede imaginar qué habrá sentido? Está ante su reina. Lleva el saludo, no es saludo de él, es el saludo del Padre Celestial, que saluda a María con el saludo que se saluda a las dignidades más altas de aquel tiempo. Salve María. Solamente a los Césares se les daba eso. Entonces, es el arcángel que está poniendo ese saludo. La emoción de ser él el encargado de llevar el anuncio de la encarnación del Verbo. Y imagínense lo que usted quiera y haga lo propio y entrégueselo al arcángel para mayor gozo de él. Porque aquí no se trata de gozo de usted, se trata de darles a ellos la gloria, como si nuevamente lo hicieran. Luego váyase con María. Todos los sentimientos de ella, toda esa inmensidad de, no sé cómo decirlo, de gozo, María sabía todo. Lo único que no sabía es que ella iba a ser la madre. Cuando se le presenta aquel ser y le da aquel saludo, dice, ah caray, ¿de qué se trata? Sabiendo todo, dice, esto no lo sabía. Y entonces me viene a anunciar que yo soy la madre, soy la escogida. Por eso se turba. No se turba porque le digan que va a tener un niño. Se turba porque le están diciendo que ella es la madre. El gozo, la felicidad inmensa que ella siente, hágala suya de usted y entréguesela a María para decirle, madre, aquí te doy esto para mayor gloria tuya. A veces se los pongo en un ejemplo, cuando tuvieron su primer hijo. Si recuerdan, cuando tuvieron su primer hijo, ¿qué sintieron cuando se los enseñaron? Todo lleno de líquido, sangre y todo, pero ¿qué sintieron? Un gozo y una emoción enorme, ¿sí? ¿Qué prefieren? Que después de 20 años alguien llegue y le diga, oye, ¿te acuerdas cuando tuviste tu primer hijo? Se renace el recuerdo, sí, sentí muy bien, una alegría. Pero llega otra persona y le dice, ¿qué crees? Te tomé foto. Y le enseña la foto y como que la memoria se ilumina más. Pero llega su esposo y le dice, no hombre, yo te tomé video, mira. Entonces ya lo ve en movimiento y oye el sonido y oye todo. Pero llega otro y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otra vez el gozo, te voy a llevar allá, te lo voy a poner para que lo goces nuevamente. ¿Qué prefiere? Eso es rezar como reza Jesús. Eso es rezar como reza Jesús. No es el rezo, no es rezandero, perdón por la palabra, no es rezandero, es darle el gozo a María y revivirle ese gozo. Madre, esto te lo entrego. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? ¿Quién más estaba? No. El Espíritu Santo, andaba una palomita por ahí, vuela y vuela alrededor, esperando el sí de María, para entrar en María, al seno de María, y ahí repetir lo que hizo en el paraíso terrenal. Porque es exactamente lo que hizo en el paraíso terrenal, es lo que se hace en el vientre de María. En el paraíso terrenal se tomó tierra y se formó la figura del hombre. ¿Quién la formó? El Génesis nos dice que con sus manos, las manos de Dios es el Espíritu Santo y el Verbo Eterno, formaron ahí la humanidad. Aquí en María es el Espíritu Santo formando de la tierra de María, o sea, de la materia de María, forma el cuerpo de ese niño, de ese embrión, ¿sí? Pero resulta que no era embrión, porque dice Jesús, cuando estuvo totalmente formado, con sus miembros bien identificados, en ese momento yo me puse en él. O sea, forma una humanidad perfecta. ¿Qué gozo habrá sentido el Espíritu Santo
¿Qué desahogo habrá tenido el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Comunicar lo que contiene. Y hasta ahora lo único que ha podido comunicar son dones. Nunca ha comunicado vida divina, nunca. Así que lo más que hemos tenido son dones y nos hemos engolosado con los dones del Espíritu Santo. Y somos grandes buscadores de los dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está insatisfecho, no tiene todavía el desahogo de su obra, porque su obra es comunicar vida divina. Ahí en aquel momento el Espíritu Santo está comunicando todo lo que tiene, porque está comunicando la vida divina ahí, en ese momento. Eso ofrézcaselo al Espíritu Santo. Siempre le hemos pedido, siempre le hemos dicho, Señor, yo te amo, yo te alabo, yo grito, ¿sí? No, ahora déjese de esas cosas. Ahora entréguele el gozo que Él sintió en el momento de desahogar su verdadera obra, que es la vida divina. Y luego, ¿quién más estaba? El Verbo eterno desde el cielo en su casa, asomado en la ventana, esperando a que estuviera formada la humanidad para entrar. ¿Qué habrá sentido el Verbo eterno en el momento que llega a hacerse realidad en el tiempo lo indecible en la perfección del amor de Dios, que es lo que leímos? Llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. Y era hombre desde toda la eternidad, pero ahí en el tiempo está dando realidad a lo que en la eternidad está desde siempre. ¿Qué habrá sentido? Un gozo infinito, porque sabe que ahí está teniendo en el sufrimiento, porque llega a sufrir en el vientre de María, porque nos está asumiendo a todos nosotros. Y lo que asume de nosotros es nuestra culpa, y lo que asume de nosotros es el pecado, y ahí empieza a sufrir, pero empieza a sufrir con gozo. A sufrir con gozo, porque eso es lo que le va a redituar tener nuevamente a todos nosotros, pero con vida divina. Ahora, ya terminó aquello. Póngase en el Padre. ¿Qué habrá sentido el Padre? Como decir, bien, bien, ¿sí? O sea, casi como fútbol, échale. O sea, es el Padre todo el gozo de Él también. ¿Cuánto tiempo se llevó? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿4 horas? No sé. Eso es más que rezar 15 misterios. ¿Se entiende? Entonces puede rezar lo normal, no hay problema, en la divina voluntad, y son actos divinos. Pero puede rezar como reza Jesús, y es esto. Y a través de los libros de Luisa va a ir entendiendo que cada vez que Jesús reza, reza de esta manera. Cada vez que Luisa dice, qué hermoso era oír a Jesús rezar, y empieza con todo el giro que hace en la creación, en la redención, en todo. Esa es la diferencia. No nos hagamos así bolas que decir, es que esto lo hago o no lo hago. Simplemente cómo lo hago, pero siempre en la divina voluntad. ¿Seguimos? Ay, no. No, reza como rezo yo. Bueno, dice, lectura 13:30. Dice, entre las divinas personas no tenemos necesidad de hablarnos para entendernos. En la creación quise usar la palabra y dije fiat, y las cosas fueron hechas.
A este fiat ataba y daba el poder para que las criaturas tuvieran la palabra para entenderse. Así que también las voces humanas están unidas como hilos eléctricos a mi primera palabra, de la que todas las demás descienden, y mientras creé al hombre lo animé con mi aliento, infundiéndole la vida, pero en esta vida que le infundí puse toda mi vida, según la capacidad humana podía contener, pero todo puse. No hubo cosa mía de la que no lo hiciera partícipe. Mira, también su aliento es el reflejo de mi aliento, con el cual doy vida continua, y el suyo se refleja en el mío, y lo siento continuamente en mí. Ve entonces cuántas relaciones hay entre la criatura y yo. Por eso la amo mucho, porque la veo como parto mío, exclusivamente mío. Y después, ¿cómo ennoblecí la voluntad del hombre? La encadené con la mía, dándole todas mis prerrogativas. La hice libre como la mía, y si al cuerpo le había dado dos pequeñas luces limitadas, circunscritas, que partían de mi luz eterna, a la voluntad humana la hice toda ojo. Así que cuantos actos hace la voluntad humana, tantos ojos puede decir que posee. Ella mira a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Y si la vida humana no está animada por esta voluntad, no hará nada de bien. Yo al crearla le dije, tú serás mi hermana en la tierra. Mi querer desde el cielo animará el tuyo. Estaremos en continuos reflejos. Y lo que haré yo, lo harás tú. Yo por naturaleza y tú por gracia. Dice, y tú por gracia de mis continuos reflejos, te seguiré como sombra, no te dejaré jamás. Al crear a la criatura, mi única finalidad fue que ella hiciera en todo mi querer. Con esto quería dar a la existencia nuevos partos míos. Y volvemos al punto. Dios lo que quiere son vidas de Él en nosotros. Eso es lo que desde toda la eternidad se trazó. Vidas de Él en todos nuestros actos. Vidas de Él. Y dice, mi única finalidad. Mi única finalidad es esta. Por lo tanto, la finalidad de Dios no se ha llevado a cabo. La finalidad de Dios no es salvarnos. La salvación entra como un punto intermedio necesario para lograr esto, pero no es la finalidad. Quería hacer de ella un prodigio portentoso, digno de mí, y todo semejante a mí. Pero, ay de mí, la primera en ponerse contra mí debía ser la voluntad humana. Mira un poco, todas las cosas se hacen entre dos. Tú tienes un ojo, pero si no tuvieras una luz externa que te iluminara, nada podrías ver. Tú tienes manos, pero si no tuvieras las cosas necesarias para formar los trabajos, nada harías. Y así de todo lo demás. Ahora, así quiero la santidad en la criatura, entre ella y yo. Entre dos, yo por una parte y ella por la otra. Yo a dar mi vida y como fiel compañero a comunicarle mi santidad. Y ella, como fiel e inseparable compañera, a recibirla. Así, ella sería el ojo que ve,
y yo el sol que le doy la luz. Ella la boca y yo la palabra. Ella las manos y yo que le suministro el trabajo para obrar. Ella el pie y yo el paso. Ella el corazón y yo el latido. Pero ¿sabes tú quién forma esta santidad? Mi voluntad. Es la única que mantiene en orden la finalidad de la creación. La santidad en mi querer es la que mantiene el perfecto equilibrio entre la criatura y creador, porque son las verdaderas imágenes salidas de mí. ¿Sabes tú quién forma esta santidad? Mi voluntad. Por eso es que tener la voluntad de Dios no es finalidad, es para lograr esto. Es camino, es camino. Así que bueno, cada quien puede decidir qué tipo de camino, qué tipo de vida quiere llevar. O sea, pero sí tener en cuenta que esto que ya estamos conociendo, esto ya no podemos llegar al cielo y decir, ay Señor, yo no sabía. Le va a decir, no te hagas, no te hagas. En marzo del 2019, el día 29, 30 y 31, lo oíste. No lo quisiste, bueno, ese es ya tu problema, pero no te hagas. Así que antes de entrar, te me sales allá a la puerta. Ahí hay un poste. Y te vas a dar un tope en cada poste, en el poste tantas veces como actos dejaste de hacer. Eso ya es una idea mía, ¿no? Y es más, le ponemos espinas al poste para que sea más, es más sabroso, sí. Bueno, como hemos ido viendo hasta ahorita, o sea, lo que estamos logrando entender es que no le estamos permitiendo a Dios llevar a cabo su finalidad, y que esa finalidad es la de sacar vidas de Él. A veces, perdón por lo que voy a decir, pero creo que se entiende muy fácil. Y lo digo por mi profesión, o sea, como ginecólogo sé lo que es un parto y sé lo que la mujer sufre durante ese parto. Bueno, lo sé de mirada, ¿no? De oído y de mirada. Imaginemos que una mujer está dando a luz y que le ponemos un obstáculo. ¿Qué sentirá? Imagínenselo. Eso es lo que estamos haciendo con Dios. Dios está queriendo sacar de Él sus vidas divinas para ponerlas en nosotros, y nosotros le estamos poniendo un obstáculo diciéndole, no, a mí no me vengas con tus vidas divinas en mí. Yo quiero seguir mi vida. Yo quiero hacer mi santidad a mi modo. A mí no me salgas con santidad divina, es a mi modo. Eso es lo que estamos haciendo. Esto nos da una idea de lo que significa pecado. No el pecado, ya dije, de la fornicación, ni de la mentira, ni del asesinato, no. Esto es el verdadero efecto de mis actos. Y estamos empezando. Falta mucho todavía. Así que vámonos a comer. Vamos a tratar de reflexionar esto